Función raíz. La función raíz se define de la siguiente manera. Por ejemplo, f de x es igual a por raíz cuadrada de x menos h más k. El coeficiente que multiplica fuera de la raíz, en este caso a, si es mayor a 0, o sea positivo, la forma de la gráfica es hacia arriba, con las ramas hacia arriba. Si el coeficiente es menor a 0, ¿cierto? O sea negativo, las ramas o la forma de la raíz será hacia abajo. También existe un vértice. El vértice posee una componente x y una componente y. La componente x lo obtenemos simplemente igualando la cantidad subradical, en este caso x menos h, igual a 0, y despejamos el x. Por lo tanto, x es igual a h en este caso. Y la parte y del vértice es todo lo que suma o resta fuera de la raíz, en este caso k. A continuación veremos algunos ejemplos. Ejemplo número 1, tenemos la función f de x es igual a raíz de x. Por lo tanto, vamos a determinar la forma de la gráfica. ¿Qué forma tendrá la gráfica? En este caso, simplemente lo que tenemos que hacer es analizar el número que está multiplicando la raíz cuadrada de x. En este caso es un 1. Por lo tanto, eso indica que el a es mayor a 0, es decir, positivo. Por lo tanto, la forma de la función será de esta manera. Vértice. El vértice de la función lo determinamos de la siguiente forma. Recordemos que debemos llevar nuestra función raíz a su forma general que hemos definido previamente. Es decir, la función vendría siendo equivalente a lo siguiente. F de x es igual a 1, que es el número que multiplica fuera la raíz, por x menos, como no hay nada sumando ni restando dentro de ella, sería 0. Y como tampoco hay nada sumando o restando fuera de la raíz, sería 0. Por lo tanto, aquí el vértice sería 0,0. Pues bien, recordemos que para obtener la parte x del vértice, lo que tenemos que hacer es tomar la cantidad subradical, x menos 0, lo igualamos a 0, despejamos x y nos da 0. Por tanto, la parte x del vértice es 0, y la parte y del vértice en este caso es todo lo que suma o resta fuera de la raíz, en este caso es 0. Aquí hemos determinado el vértice de nuestra función raíz. Puntos de corte. Los puntos de corte con el eje cartesiano. El primer punto es punto de corte con el eje x. Punto de corte con el eje x, simplemente para obtenerlo, lo que debemos hacer es tomar el f de x e igualarlo a 0. Es decir, f de x igual 0. Por lo tanto, cambiamos f de x por 0, nos queda 0 es igual a raíz de x. Resolvemos nuestra ecuación irracional. Recordemos que para resolver una ecuación irracional debemos elevar al índice de la raíz, en este caso a 2. Nos queda 0 al cuadrado igual a x. Por lo tanto, 0 al cuadrado es 0 igual a x. Es decir, nuestro punto de corte con el eje x es el punto 0x y 0y. Punto de corte con el eje y. Vamos a hacer una pequeña separación acá. Punto de corte con el eje y. Lo que debemos hacer es lo opuesto, es decir, donde hay una x colocamos un 0. Es decir, f de x, que recordemos que es lo mismo que decir y, es igual a raíz de 0. Resolvemos y es igual a 0. Por lo tanto, nuestro punto de corte con el eje y es equivalente a 0 en x y 0 en y. También la función tiene un dominio y recorrido. Vamos a determinar el dominio de f, ¿cierto? Para determinar el dominio de f, lo que debemos hacer es simplemente tomar la cantidad subradical, en este caso x, y lo hacemos mayor o igual a 0 siempre. Por lo tanto, aquí podemos concluir que también esto podemos interpretarlo como un intervalo, sería desde el 0 incluido hacia el más infinito. Recorrido de la función. Recorrido de f. El recorrido de f es simplemente la parte y del vértice, que en este caso es 0, incluido, y como las ramas son hacia arriba, o la forma de la función es hacia arriba, por lo tanto va a ser desde el 0 hasta el más infinito. Ahora, esta función también tiene una representación gráfica, la cual sería la siguiente. Su gráfica sería aproximadamente lo siguiente. Esta
Este es el eje de las abscisas, el eje de la ordenada o eje Y. Y aquí debemos representar los puntos principales. En este caso, el vértice, que es 0, 0. El punto de corte con el eje X, que es 0, 0 también, coincide. Y punto de corte con el eje Y, que también es 0, 0 y ambos coinciden. Por lo tanto, la gráfica de la función raíz sería aproximadamente algo de esta manera. Aquí tenemos un ejemplo de la función raíz. Ejemplo 2. Vamos a determinar f de x es igual a raíz de x menos 2 más 1. Y vamos a ir analizando sus partes. Su forma. La forma de la gráfica. Como en este caso tenemos un 1 que está multiplicando fuera de la raíz, eso indica que la a es mayor a 0, es decir, que la forma general es mayor a 0, por lo tanto las ramas tienen esa forma, es decir, hacia arriba. Vértice. Recordemos que para determinar el vértice tenemos que tomar, en este caso para determinar la parte x del vértice, tomamos la cantidad subradical, x menos 2, lo igualamos a 0 y despejamos a x, nos da 2, por lo tanto la parte x del vértice es 2 y la parte y del vértice es todo lo que en este caso suma o resta afuera de la raíz, en este caso es 1, por lo tanto el vértice es 2,1. Punto de corte con los ejes, con el eje cartesiano, en este caso punto de corte con el eje x. Lo que tenemos que hacer es donde hay una f de x, colocar 0. Es decir, aquí lo sustituimos por un 0, nos quedaría 0 es igual a raíz de x menos 2 más 1. Despejamos x, pasamos el menos 1 a este lado, nos queda x menos 2. Aquí podemos concluir que una raíz cuadrada nunca nos entrega un resultado negativo, por lo tanto esto indicaría que no corta el eje x. Punto de corte con el eje Y. Recordemos que para determinar punto de corte con el eje Y hacemos lo opuesto, es decir, donde hay una x, colocamos un 0. Perdón, donde colocamos donde hay un punto de corte con el eje X y donde hay una x ponemos un 0. Es decir, en nuestra función sería f de x o y es igual a raíz de 0 menos 2 más 1. Seguimos reduciendo, 0 menos 2 nos da raíz de menos 2 más 1. Recordemos que la raíz de menos 2 no está definida para los números reales, por lo tanto esto implicaría que también no corta el eje Y. No corta el eje Y. Dominio de la función. Dominio de f. Recordemos que el dominio de f, lo que debemos hacer para determinarlo es tomar la cantidad subradical, en este caso x menos 2, y hacerla mayor o igual a 0. Despejamos el x, nos da x mayor o igual a 2, lo podemos expresar como intervalo, y esto sería desde el 2 incluido hasta el más infinito. Dominio de la recorrido de la función, recorrido de f. Recordemos que el recorrido de f es simplemente tomar la parte y del vértice, en este caso 1, incluido, y va a ser hacia más infinito porque la forma de la función es hacia arriba, sus ramas son hacia arriba, por lo tanto es más infinito. Su representación gráfica sería la siguiente. Una gráfica aproximada sería la siguiente. Este es el eje X, el eje Y. Ubicamos los puntos principales, en este caso vértice 2,1, 2, 1, por aquí aproximadamente. Y punto de corte con el eje X no tiene, punto de corte con el eje Y tampoco tiene. Por lo tanto, nuestra gráfica simplemente, ¿cierto? Recordemos que este es el vértice 2,1. Nuestra gráfica aproximadamente sería algo de esta manera. Ejemplo 3. Tenemos f de x es igual a raíz de x menos 3 menos 2. Por lo tanto, vamos a determinar sus partes principales, en este caso la forma de la raíz, su forma, como hay un 1 que está multiplicando fuera de ella, ¿cierto? La forma de la raíz
es, en este caso, positiva, si es mayor a 0, por lo tanto la gráfica tiene esta forma. El vértice, recordemos que tenemos que tomar, para calcular la parte x del vértice, es tomar la cantidad subradical, es decir, de x menos 3, lo hacemos igual a 0, despejamos x y nos da 3. Por lo tanto, los vértices, su parte x es 3 y su parte y es lo que está fuera de la raíz, en este caso menos 2. Puntos de corte. Eje x, recordemos, para determinar punto de corte con el eje x, lo que hacemos es f de x es igual a 0. Es decir, sustituimos esto por 0. Nos queda 0 es igual a raíz de x menos 3 menos 2. Despejamos la raíz, nos queda 2 a la raíz de x menos 3. Resolvemos la ecuación irracional elevando al cuadrado, nos queda 4. X menos 3, despejamos el x y nos da 7. Por lo tanto, el punto de corte para el eje x es el punto 7,0. Punto de corte eje y. Para determinar punto de corte con el eje y, lo que hacemos es lo opuesto, es decir, donde hay una x ponemos 0. Por lo tanto, nuestra función sería f de x, que es lo mismo que y, es igual a raíz de 0 menos 3 menos 2. Es decir, y es igual a raíz de menos 3 menos 2. Podemos observar que raíz de menos 3 no está definida para los números reales, por lo tanto esto indica que no corta el eje y. Dominio. El dominio de f. El dominio de f, recordemos que tenemos que tomar la cantidad subradical, en este caso x menos 3, lo hacemos mayor o igual a 0, despejamos el x y nos da x mayor o igual a 3. O como intervalo sería desde el 3 hasta el más infinito. El recorrido de f, recordemos que el recorrido es simplemente la parte y del vértice, en este caso menos 2 incluido, y como la forma de la rama es hacia arriba, hacia el más infinito. Gráfica de la función. Por lo tanto, esta función tendría la siguiente representación gráfica. Vamos a hacerla aquí aproximadamente. Eje x, eje y, su punto, su vértice, es el vértice del punto 3, menos 2. Entonces, 1, 2, 3. Vamos a extender un poquito esto hacia abajo. Aquí nos quedaría el menos 2. Cuando aproximadamente el vértice está por acá. 3, menos 2. El punto de corte con el eje x es el punto 7,0. Más o menos por acá vamos a ubicar el punto 7,0. Y recordemos que no corta el eje y, por lo tanto no pasaría por dicho eje. Por lo tanto, nuestra gráfica aproximadamente sería de esta manera. Ejemplo número 3. Ejemplo número 3. Tenemos la función f de x es igual a menos raíz de x menos 2 más 1. Muy bien, vamos a determinar los elementos, en este caso la forma. Aquí podemos observar que hay un menos que está multiplicando fuera de la raíz, por lo tanto indicaría que es un menos 1. Por lo tanto, según nuestra forma general de la función raíz, sería un número, en este caso, menor a 0, o sea, negativo. Por lo tanto, la forma de la rama o de la función sería de esta manera. Vértice, siguiendo el procedimiento, para determinar la parte de x del vértice, tomamos la cantidad subradical, x menos 2, lo igualamos a 0, despejamos x y nos da 2. Por lo tanto, el vértice sería 2 en x y la partida del vértice es lo que está, en este caso, sumando fuera de la raíz, que es el 1, 2,1. Punto de corte. Eje x. Vamos a terminar el punto de corte con el eje x. Recordemos que lo que debemos hacer simplemente es tomar el f de x o el y lo igualamos a 0. Es decir, cambiamos f de x por 0. Nos queda 0 menos raíz de x menos 2 más 1. La raíz que está en este caso negativa la pasamos a este lado. Nos queda
raíz de x menos 2 igual a 1. Resolvemos la ecuación irracional, elevando al cuadrado, nos queda x menos 2 es igual a 1 al cuadrado, que es 1. Despejamos el x y nos da 3. Por lo tanto, el punto de corte con el eje X sería el punto 3,0. Punto de corte con el eje Y. Con el eje Y o eje de las ordenadas. Y aquí debemos hacer lo opuesto, es decir, donde hay una X, ponemos 0. Es decir, en nuestra función colocaremos un 0 y nos quedaría f de x o y simplemente igual a menos raíz de 0 menos 2 más 1. Resolvemos, nos da raíz de menos 2 más 1. Aquí podemos observar que el menos 2 no está definido para los números reales, por lo tanto no corta el eje Y. Dominio de la función. Dominio de f. Recordemos que para determinar el dominio de f o de la función, tomamos la cantidad subradical, en este caso x menos 2, y lo hacemos siempre mayor o igual a 0, despejamos el x y nos da x mayor o igual a 2. Como intervalo quedaría desde el 2 hasta el más infinito. Ese es el dominio. Recorrido de f. Recorrido de f. El recorrido de f, recordemos que es la partida del vértice, es decir, 1 incluido, y como la forma de la rama o la de la función es hacia abajo, será hacia el menos infinito. Y finalmente tenemos su representación gráfica. Vamos a interpretarlo gráficamente, aproximadamente. Vamos a dibujar un eje aquí cartesiano, eje de la abscisa, eje de las ordenadas. Y posicionamos los puntos principales, en este caso el vértice, que es el punto 2,1, 2,1. Aproximadamente quedará por aquí el vértice 2,1. Punto de corte con el eje X es el punto 3,0, por lo tanto 3,0 será más o menos por acá. Ahí está el punto 3,0. Punto de corte con el eje Y, recordemos que no corta el eje Y, por lo tanto no debería pasar por dicho eje. Por lo tanto, la gráfica aproximadamente sería de esta manera. Pues bien, aquí hemos desarrollado algunos ejemplos de lo que es la función raíz.